Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de las micosis de las fosas y senos paranasales. Vamos a tratar acerca de los factores predisponentes para presentar estas micosis nasales. Vamos a hablar sobre su microbiología, las técnicas de diagnóstico, el tratamiento. Vamos a hablar acerca de aspergilosis y sus formas clínicas, cigomicosis, homucormicosis, plastomicosis, coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis y la histoplasmosis. Tenemos que dentro de los factores predisponentes para presentar estas micosis invasivas van a ser las inmunodeficiencias, como en pacientes con SIDA, en tratamiento de enfermedades hematológicas como leucemias o linfomas, pacientes sometidos a terapia antibiótica de amplio espectro, pacientes con trasplantes y pacientes diabéticos, más que todo cuando se encuentran descompensados. Y además van a aumentar estas porque va a haber una mayor supervivencia de los pacientes de niños que han sido prematuros y van a haber una mayor población de adultos mayores. Y también otro factor predisponente va a ser los viajes a áreas endémicas. Hablando de la microbiología, dentro de los más frecuentes que van a producir estas micosis invasivas en la nariz y senos paranasales van a estar el Aspergillus, el Mucor, el Rhizopus, el Paracoccidioides, Coccidioides, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma y el Rhinosporidium. Aquí los hongos se van a encontrar más frecuentemente en el ambiente, como ser el aire, el polvo, el suelo, las plantas. También lo podemos encontrar en material orgánico en descomposición. Estas partículas se van a adherir al polvo y así es como van a ser inhalados y se van a ir a depositar a la mucosa nasal o paranasal, y estos van a existir en forma de esporas o de micelios, y vamos a tener que ya la forma patogénica va a ser dismórfica y con hifas. Las técnicas de diagnóstico que vamos a utilizar, estas las vamos a utilizar basándonos más que todo en la presentación de los pacientes de riesgo, en la clínica típica que presenten estos pacientes, y nos vamos a guiar por exámenes de imagen y más que todo por la biopsia, que va a ser un instrumento importante. En la radiografía lo que vamos a observar va a ser alteraciones de los senos paranasales. Vamos a observar que va a haber un espesamiento de la mucosa o puede haber un material opaco en el interior de los senos. En la tomografía lo que vamos a observar es que va a haber una opacidad, que esta se puede presentar con áreas de densidad similar al hueso. Esto se va a dar porque hay depósito de cristales de fosfato y de sulfato de calcio en las áreas necróticas de la bola fúngica que se puede desarrollar en la aspergilosis. Y aquí también podemos ver la opacificación del seno maxilar derecho con áreas calcificadas en su interior. Y también nos vamos a guiar en la biopsia con coloraciones especiales que se van a teñir específicamente la pared de la célula fúngica, y estas van a ser hechas a base de la plata metenamina, van a ser las tinciones de Gordon-Grocott y el PAS, y el medio de cultivo que más se utiliza va a ser el saburao glucosado, donde los micelios van a aparecer después ya de 20 días y se puede prolongar hasta 3 meses. Y también otro medio que es útil para estudiar hongos va a ser el KOH, que esto tiene la ventaja de que se van a identificar las cifras de una manera más rápida que mediante un cultivo. Y también podemos ordenar una imagen por resonancia magnética para estudiar lo que son complicaciones intraorbitarias o intracranianas. Aquí podemos ver una resonancia magnética en la que vamos a observar que hay una encefalitis focal en el lóbulo frontal derecho. Y el tratamiento que podemos utilizar para estas infecciones, el objetivo principal del tratamiento de esto es tratar de combatir los factores predisponentes que nos llevaron a desarrollarla. Entonces hay que hacer una corrección de los factores que llevaron a esto, y hay que hacer un drenaje y aireación de los senos comprometidos. También hay que hacer remoción de catéteres contaminados, y hay que hacer un tratamiento adecuado de la acidosis y deshidratación en diabéticos, porque se dice que estas infecciones son más frecuentes en pacientes diabéticos en cetoacidosis, porque se dice que cuando hay una acidosis metabólica hay una alteración de la unión del hierro a la transferrina, y esto va a aumentar las concentraciones de hierro a nivel sanguíneo, y esto favorece a la proliferación de los hongos.
Y en las enfermedades invasivas o sistémicas ya debemos administrar una terapia antifúngica. Se prefiere la anfotericina B y en su forma liposomal porque va a tener menos efectos adversos. Y su dosis va a ser de 0.75 se prefiere a 1 miligramo por kilo IV diario. Y ya en las otras formas, cuando ya el paciente se ha estabilizado y no se encuentra en una forma aguda, lo podemos trasladar a un tratamiento antifúngico oral. Ya puede ser con ketoconazol, que este fue el primer imidazol que se descubrió por vía oral y se utiliza para la blastomicosis y la histoplasmosis. Y actualmente ya no se está usando mucho, sino que se ha sustituido por el fluconazol y por el itraconazol, que el itraconazol tiene menos toxicidad y mayor eficacia. Y en los pacientes que presentan una infección aguda, lo que los fármacos de elección va a ser la anfotericina B liposomal. También se ha recomendado usar la caspofungina y se han introducido azoles de segunda generación como el voriconazol, que más que todo se ha indicado para las infecciones por aspergillus. También está el posaconazol y el rabuconazol. Y ya en el tratamiento quirúrgico lo que hay que hacer es drenar el seno afectado, hay que escindir la bola fúngica y se va a retirar la mucosa enferma. Y se aconsejaba realizar una posterior irrigación de la cavidad de los senos paranasales y la instilación de antifúngicos. Ya cuando estos pacientes presentan complicaciones hay que hacer cirugías más radicales como la frontoesmoidectomía, la maxilectomía, que puede ser parcial o total, y la retirada del tabique nasal, dependiendo de todas las estructuras que estén afectadas por estas infecciones micóticas. Ya hablando acerca de la aspergilosis, va a ser la micosis de senos paranasales más común, y en inmunodeprimidos solo va a ser superada por la candidiasis. Esta en la forma de transmisión va a ser inhalatoria y odontogénica. Va a ser odontogénica porque los hongos pueden crecer fácilmente en el óxido de zinc y en el paraformaldehído usados en los materiales endodóncicos. Y la forma invasiva va a ser la nosocomial. Vamos a tener que las especies patógenas que pueden producir la aspergilosis están el Aspergillus flavus o el fumigatus y el Aspergillus niger. Y lo que vamos a observar en histología de estas infecciones van a ser hifas septadas de un diámetro uniforme y van a estar formando ángulos de 45 grados entre los septos. Van a haber 4 formas clínicas de la aspergilosis. Están la aislada no invasora o la bola fúngica, está la invasora crónica, la invasora aguda fulminante y la sinusitis fúngica alérgica. Hablando acerca de la aislada no invasora, esta es una masa que se va a presentar en senos paranasales en forma de una bola fúngica o aspergiloma. Y esta va a ser la forma más frecuente de la rinositis fúngica. Y en la biopsia lo que vamos a observar es una masa micelar con mucosidad. En la tomografía lo que podemos observar va a ser la opacidad debido al fosfato de calcio en las áreas de necrosis del aspergiloma, y aquí podemos observar las calcificaciones dentro de ella. Y se dice que hay algunos autores que utilizaban la densitometría topográfica como diagnóstico también. Y el tratamiento de esta va a consistir en la retirada total del aspergiloma, asegurando un óptimo drenaje. Y se puede hacer también irrigación e instilación del antifúngico durante la cirugía. Y en algunos casos se pueden hacer cirugías menos radicales como la miototomía media y el abordaje endoscópico. Y se dice que en la bola fúngica, luego del tratamiento quirúrgico, no es necesario administrar un tratamiento antifúngico oral o tópico a estos pacientes. Luego, hablando de la invasora crónica, esta se va a presentar como una rinosinusitis crónica que va a ser rebelde a todo el tratamiento que administremos. Lo vamos a diagnosticar a través de la biopsia y el tratamiento es más que todo antifúngico. En la invasora aguda fulminante, esta se va a presentar en pacientes susceptibles, en pacientes que tienen leucemia o linfoma, a los cuales se les realizará un trasplante de médula ósea. Y aquí los agentes aislados más frecuentemente son el Aspergillus, la Candida albicans, el Fusarium, el Mucor y el Scopleriopis acremonum. Estos van a presentar una caída en la cuenta total de neutrófilos, tornándose más susceptibles a presentar micosis nasales en las formas invasoras.
Aquí los mecanismos de defensa relacionados en inmunidad celular, como ser monocitos, macrófagos y neutrófilos, que son los responsables de la fagocitosis primaria de infecciones micóticas, que son los que nos impiden la diseminación de los hongos inhalados. Aquí va a estar alterada esta inmunidad celular, por eso es que los hongos van a proliferar y van a ir invadiendo los vasos sanguíneos y se van a ir diseminando, causando trombosis, isquemias y finalmente necrosis de los tejidos. Y también va a ser frecuente en pacientes portadores de SIDA en fases avanzadas. Aquí los pacientes inmunodeprimidos van a tener riesgo de desarrollar micosis nasales con recuentos de leucocitos menores de 500 a 1000 por milímetro cúbico. Ya dentro de los síntomas de las sinusitis fúngicas invasivas agudas fulminantes, vamos a tener al principio que el paciente puede presentar una sensibilidad facial, puede presentar cefalea, y pueden presentar fiebre que al inicio puede ser baja. Es importante realizar inspección del paladar para ver si no hay alguna alteración como necrosis. También pueden aparecer escaras necróticas en la piel de la nariz. Pueden aparecer cuando ya está más avanzada la infección, déficit neurológicos como parálisis de los nervios oculomotores del tercero, cuarto y sexto. Y se puede observar que en las formas más graves ya puede haber una necrosis extensa, que es lo que nos va a aumentar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. En los pacientes adultos va a haber una afectación extensa de los vasos sanguíneos, lo que va a conllevar a isquemia y necrosis. Y el progreso de esta infección más que todo va a ser rápido y va a incluir extensión intracraneana y muerte. Y estos pacientes también pueden aquejar mialgias y debilidad. Y lo que vamos a observar más que todo en una nasofibrolaringoscopía van a ser áreas de necrosis e isquemia y pueden haber secreciones o defectos anatómicos. Y en la tomografía se puede observar que van a haber erosiones óseas en las formas invasivas, pueden haber opacidad de los senos, el nivel líquido e imágenes pseudoquísticas. Y la resonancia magnética la vamos a pedir para detectar precozmente complicaciones como reacciones inflamatorias periorbitarias en el nervio óptico y abscesos intracraneanos. Y en la histología vamos a observar que va a haber la invasión de los hongos en mucosa, submucosa y vasos sanguíneos. Y también vamos a observar la vasculitis, las trombosis y los infartos del tejido con proceso inflamatorio local. Y aquí el tratamiento es la estabilización también de la enfermedad de base del paciente. Hay que administrar antimicóticos sistémicos en dosis completas y el tratamiento quirúrgico en el que hay que hacer debridamiento de todas estas áreas necróticas. Y ya después de la intervención quirúrgica se va a indicar la limpieza y los lavados con solución fisiológica nasal para evitar que se formen costras y que sea un caldo de cultivo en estos pacientes. Ya hablando de la rinosinusitis fúngica alérgica, aquí se dice que al principio se pensaba que solo era producida por Aspergillus, pero después se descubrió que podría ser producida por otros hongos. Es producida por el Aspergillus, por el Bipolaris specifera, por especies de Alternaria y la Curbularia lunata. Estos pacientes es más frecuente que la rinosinusitis fúngica alérgica se presente en un 5 a 10% de la población que tiene rinosinusitis crónica. Esta va a atacar principalmente a jóvenes inmunocomprometidos, atópicos y portadores de poliposis nasal. Se va a presentar en una edad media de 21.9 años y tiene una incidencia igual en hombres que en mujeres. Se va a presentar en 2/3 de los pacientes que van a tener historia de rinitis alérgica y 90% de estos pacientes van a presentar inmunoglobulina E específica aumentada para uno o más antígenos fúngicos. Va a aparecer más que todo en áreas templadas con una humedad relativamente alta. Y los agentes etiológicos primarios que se han asociado a la rinosinusitis fúngica alérgica van a ser la moniliasia y la dermatiasia, que estas van a producir producen melanina que produce una coloración oscura en el tejido y en el cultivo. Y en la patogénesis se dice que hay una combinación de la hipersensibilidad tipo 1 porque va a haber altos niveles de inmunoglobulina total y específica para determinados hongos y también una reacción de hipersensibilidad tipo 3 porque hay la presencia de inmunocomplejos circulantes y anticuerpos inmunoglobulinas específicos para hongos. Dentro de las células que dentro del
Lo que va a jugar un papel central con respuesta local al tejido van a ser los eosinófilos y las inmunoglobulinas G fúngicas específicas. Y la obstrucción del hueso sinusal y la éstasis de las secreciones dentro de los senos va a crear un ambiente favorable para el crecimiento de los hongos. Esto va a adicionar otra expresión antigénica y la reacción inflamatoria inmunológica mediada. Aquí se va a producir una reacción que va a dar la mucina alérgica, que al obliterar los senos, todo esto va a contribuir a perpetuar el proceso patológico en esta patología. Dentro de los síntomas que estos pacientes van a presentar, van a ser síntomas de una rinosinusitis crónica. El paciente puede presentar pólipos nasales, el paciente va a quejar obstrucción progresiva, hiposmia, anosmia, descarga retronasal, pueden presentar dolor o plenitud facial, pueden presentar una rinorrea espesa. En ocasiones la rinorrea es espesa, oscura y viscosa, y dismorfia facial, que esta va a ser más frecuente en los niños. Y van a presentar pólipos nasales asimétricos. En los niños se puede dar una remodelación ósea y pueden producir proptosis, puede producir telecantos y puede producir aplanamiento de la región maxilar. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante podemos realizar una nasofibrolaringoscopía y en la que podemos observar lesiones polipoideas en las fosas nasales. También podemos realizar el diagnóstico mediante la tomografía, en la que vamos a observar áreas focales de hiperatenuación, pueden haber osteitis reactivas, hay obliteración del complejo osteomiatal, se pueden producir erosiones óseas, principalmente de la pared nasal lateral. Aquí podemos observar que hay una dehiscencia de la lámina papirácea y puede haber expansión de la cavidad del seno comprometido. Estas áreas de hiperatenuación evidenciadas en tomografía son debidas a la combinación de metales pesados, de hierro, manganeso y calcio, que son productos también de la infección fúngica. Se establecieron algunos criterios diagnósticos según el EPO 2020, que habla acerca de los criterios mayores y los menores. Se dice que para establecer un diagnóstico, por lo menos que tengamos 3 criterios mayores. Dentro de los criterios mayores es que el paciente tenga poliposis nasal, que se hayan encontrado hongos en la tinción, que se encuentre una mucina eosinofílica sin invasión por hongos en el tejido sinusal, que haya una hipersensibilidad tipo 1 a hongos, y en los hallazgos radiológicos observemos densidades diferenciales en tomografía y la unilateralidad o discreto involucramiento anatómico sinusoidal. En los criterios menores se habla de que puede haber erosión ósea, cristales de Charcot-Leyden, enfermedad unilateral, eosinofilia periférica, cultivos positivos por hongos y ausencia de inmunodeficiencias o diabetes. Ya en histología lo que vamos a observar van a ser unas hifas fúngicas, no van a haber esporas y esto no va a producir invasión de la mucosa. Pueden haber restos celulares necróticos, eosinófilos y los cristales de Charcot-Leyden, que los cristales de Charcot son estructuras hexagonales que son bipiramidales, que van a corresponder a la lisofosfolipasa de la membrana celular de eosinófilos y de basófilos. El tratamiento de se dice que debe ser quirúrgico y se recomienda utilizar esteroides tópicos y sistémicos. En el preoperatorio y en el postoperatorio se habla de que en algunas ocasiones se han utilizado hasta por 24 meses los esteroides tópicos. Y también se hablaba que había como una controversia de utilizar la inmunoterapia en pacientes alérgicos, porque se dice que reducía la recurrencia de la enfermedad en pacientes alérgicos. Y los esteroides tópicos y sistémicos también se aconsejaba utilizarlos en nebulizaciones. Y también se hablaba de que se podría utilizar antifúngicos, que estos reducían la recurrencia de las infecciones, pero que no iban a producir mejoría en los síntomas de estos pacientes. Y hablando de la sigigomicosis o mucormicosis, esta se va a adquirir por inhalación de las esporas y por implantación traumática. La forma rino-orbitocerebral se va a iniciar como una infección de nariz y senos paranasales. Dentro de los factores predisponentes para desarrollar una mucormicosis están la diabetes mellitus, pero más que todo en cetoacidosis diabética por el mecanismo que ya les había explicado antes, neoplasias hematológicas en pacientes quemados, pacientes con uremias o sepsis,
pacientes en terapia con deferoxamina, que esto es visto en pacientes que reciben hemodiálisis porque también reciben hierro. Y en la fisiopatología, aquí también va a haber una invasión de los vasos sanguíneos que va a conllevar a una trombosis y posterior necrosis. La mucormicosis es la tercera infección micótica invasiva más frecuente. Y en histología vamos a observar el infiltrado inflamatorio, que al colorearlo con plata o la hematoxifilina vamos a observar formas irregulares de hifas no septadas. En la clínica inicialmente el paciente solamente va a presentar cefaleas, edema, fiebre baja, puede presentar malestar, una obstrucción nasal, y ya cuando va progresando la enfermedad puede haber proptosis o déficit en los pares craneales. Y puede haber ceguera y oftalmoplejía, que todo esto ya nos va a llevar a un peor pronóstico en el paciente. Ya si el paciente refiere que hay una ceguera bilateral, debemos sospechar en una trombosis del seno cavernoso o un compromiso del etmoides bilateral. Y aquí podemos observar en un estudio que realizaron durante 12 años en pacientes que presentaban mucormicosis, los síntomas más frecuentes que se presentaban. Podemos observar que el síntoma más frecuente fue el dolor facial y el periorbitario en un 87.5% de los pacientes. Y dentro al momento de la inspección, lo que se presentó en todos los pacientes fue la escara negra o grisácea en la mucosa nasal, que es altamente sugestivo de esta infección. Y aquí podemos observar un paciente posteriormente, luego del debridamiento, en una mucormicosis. Y aquí podemos observar a la inspección cómo van a ir progresando la infección micótica a medida que se va produciendo la invasión de los vasos sanguíneos, la trombosis, hasta que llega a la posterior necrosis de toda la mucosa nasal. El diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, el diagnóstico lo vamos a establecer por la biopsia y por estudios de imagen, que vamos a ordenar la tomografía, en la que vamos a observar que va a haber una erosión ósea, que va a haber una destrucción irregular de los senos paranasales, puede haber espesamiento mucoso, puede haber trombosis. Y para cuando haya complicaciones de esta infección, ya sabemos que hay que solicitar una imagen por resonancia magnética. Y ya dentro del tratamiento que vamos a utilizar van a ser antimicóticos sistémicos como la anfotericina B en una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo día, y el debridamiento quirúrgico. También se aconsejaba utilizar el oxígeno hiperbárico, porque esto va a limitar la necrosis en estos pacientes, porque los hongos prefieren un ambiente, porque los hongos van a preferir un ambiente con poco oxígeno. Y la supervivencia que se ha encontrado en pacientes diabéticos cuando ya se ha tratado adecuadamente la acidosis es de un 70%. Luego, hablando acerca de la blastomicosis, esta va a ser más que todo una micosis sistémica, pero puede tener algunas manifestaciones en la región nasal y también en la región oral. Lo que vamos a observar van a ser lesiones verrugosas que pueden ser circunscritas. Podemos observarlas, en ocasiones podemos confundirlas con un carcinoma espinocelular. Y el diagnóstico lo vamos a establecer a través de la biopsia y cultivos, en las que vamos a ver que se van a producir áreas de necrosis o en células gigantes, y va a haber una hiperplasia pseudoepiteliomatosa de la piel y de mucosas, en las que se pueden formar microabscesos o granulomas. Y el tratamiento más que todo va a ser anfotericina B en las formas invasivas, y si se trata solamente de una blastomicosis indolente podemos utilizar el ketoconazol. Aquí podemos observar una blastomicosis en la que podemos observar unos exudados algodonosos en una región cavitaria, y podemos observar un derrame pleural derecho. Y esta infección va a ser más que todo pulmonar, pero también se puede diseminar hacia piel, hacia el tracto genital, laringe, y los pacientes van a quejar fiebres, escalofríos, sudores profusos, dolores pleuríticos, dificultad respiratoria y tos. En ocasiones estos pacientes pueden tener síntomas sugestivos y
se puede sospechar que tengan tuberculosis, pero ya cuando se hace el cultivo, los lavados bronquialveolares en estos pacientes, se descubre de que se trataba de una infección micótica. En la coccidioidomicosis, esta también es fundamentalmente pulmonar, pero puede tener afectación cutánea involucrando cara y nariz. Se pueden observar lesiones granulomatosas y el diagnóstico lo vamos a establecer mediante la biopsia y pruebas de fijación del complemento de piel, y su tratamiento también es con anfotericina B, miconazol y el ketoconazol. Luego está la paracoccidioidomicosis, que está producida por el paracoccidioide brasiliensis, que esta va a tener mayor frecuencia en adultos varones y su presentación más que todo va a ser pulmonar en 85% de los casos, pero también puede afectar el aparato gastrointestinal, la boca, la laringe, el sistema linfático, y podemos observar que puede presentar una afectación de nariz y puede llegar a presentar lesiones hasta ulceradas. En la cavidad nasal, estas lesiones pueden ser ulceradas, pueden tornarse con una forma de mora, también pueden presentar lesiones polipoideas o sésiles, también puede haber una destrucción del tabique nasal, y a medida que evolucionan las úlceras van a adquirir este aspecto de mora característico. Y ya en etapas avanzadas de la enfermedad, además del compromiso sistémico del paciente por infección pulmonar, podemos observar que estos pacientes pueden tener una destrucción ósea de los maxilares afectados, que va a dar lugar a una recesión gingival con exposición de las raíces dentarias, y todo eso puede conllevar a pérdida dentaria en estos pacientes también. Ya el diagnóstico lo vamos a establecer mediante pruebas de imagen. Lo podemos hacer investigando presencia de anticuerpos por inmunodifusión y fijación de complemento. Y vamos a observar que van a estar positivas en un 85 a 95% de los casos. Podemos establecer, podemos solicitar estudios radiológicos, que aquí podemos observar que más que todo va a haber una afectación intersticial de los campos pulmonares. Y ya en los cultivos o biopsias vamos a observar una hiperplasia pseudoepiteliomatosa y hongos intracelulares. Algo característico que vamos a observar va a ser una gemación múltiple en torno a una célula madre, que se dice que este es un signo en imagen en rueda de timón, porque podemos observar que van a estar estas células rodeando a una célula madre. Y el tratamiento que vamos a indicar es el ketoconazol, itraconazol y el fluconazol, que es el fármaco de elección. Y también se puede indicar el saperconazol en micosis sistémicas y subcutáneas. Y hablando acerca de la histoplasmosis va a ser endémica del Valle del Río Misuri y Ohio, y con algunos casos en Europa y Asia. Esto lo vamos a encontrar en excremento de aves, en suelo, en cavernas y edificios antiguos, y esto va a causar rinitis, faringitis y epiglotitis, y lo más común es que encontremos lesiones nodulares en la mucosa oral. Son más frecuentes estas lesiones que en la blastomicosis. Y el diagnóstico lo vamos a establecer mediante la serología o por la biopsia, en la que vamos a observar que vamos a observar células gigantes con células levaduriformes, que son el histoplasma capsulatum en su interior, y el tratamiento lo vamos a tener a base de ketoconazol y anfotericina B. Y dentro de las conclusiones, los hongos son patógenos contra el huésped cuando presentan inmunodeficiencias, principalmente el tipo celular. Del 5 al 10% de la población con rinosinusitis crónica va a ser afectada por rinosinusitis fúngica alérgica. Y en la tomografía podemos observar la densidad similar a la ósea por el depósito de los cristales de fosfato y sulfato de calcio en las áreas necróticas de la bola fúngica. Y la imagen por resonancia magnética va a ser el estudio de elección cuando se sospecha de invasión intracraniana o intraorbitaria.